Bueno, buenos días, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la participación a comentar justamente y hablar algunas cuestiones referidas al manejo de malezas dentro de lo que es cultivos de invierno, principalmente refiriéndonos a trigo. Cuando nosotros hablamos de manejo, tenemos que entender que dentro de lo que es la bioecología de malezas, ¿sí? Hay múltiples factores que la modulan y dentro de ellas el estado más importante que tenemos que cuidar y manejar es el banco de semillas, ¿sí? El cual sabemos que este banco de semillas es dinámico y que esa dinámica vamos a tener semillas que van a estar dormidas y semillas que van a estar activas. Si a nosotros nos falta algún estímulo a esas semillas activas, esa planta no se va a formar. Cosa que pasó en el caso de una de las especies de maleza que vamos a hablar, que es ryegrass, que al inicio, en donde esperábamos tener nacimientos, nos faltaban precipitaciones. Por lo tanto, sin precipitaciones, por más de tener temperatura, no veíamos nacimiento de ryegrass. Ese es un ejemplo. Y el otro punto importante dentro de lo que es este banco de semillas dinámico, lo digo dinámico porque obviamente tenemos muerte fisiológica y en general, dependiendo de la especie, nosotros, de las dos que vamos a hablar, ryegrass y rama negra, podemos rondar de los 2 a los 4 o 5 años de longevidad, ¿sí? O persistencia de este banco de semillas si yo no dejara aportar más semilla a mi sistema. Es decir, bloqueara la formación de semillas de estas malezas. Por lo tanto, la dispersión de estas semillas es sumamente importante que la tengamos en cuenta al momento de manejo. En algunas zonas, la campaña anterior, y para ryegrass, ¿sí? Pasó de que estas semillas se formaron en condiciones de alta temperatura y baja disponibilidad hídrica, o sea, estrés hídrico. Bueno, esas condiciones, ¿sí? Predisponen a que la dormición de las semillas prácticamente no esté. Entonces, si yo el año pasado tuve una situación como esa, que en general en la provincia la tuvimos, ¿sí? Al finalizar el ciclo de trigo, y me formaron semillas y esas semillas se volcaron en este banco de semillas, yo esperaría de que tenga un porcentaje de esas semillas que directamente no estén dormidas o su dormición sea muy baja. Es decir, con pocos estímulos, ¿sí? Entren a ser semillas activas y que con las primeras precipitaciones, y en el caso de ryegrass lo vamos a ver que es muy dependiente del censado de competencias, es decir, si tiene competencia verde, empieza a reducir su emergencia, rápidamente me esté formando un nuevo individuo. Por lo tanto, con esto no quiero decir de que todo el banco se me cambió, sino que tuve un considerable aporte de semillas que su dormición es menor, ¿ok? Entonces, ahí empieza a jugar el ambiente un rol importante en la dinámica de este banco de semillas. Y nosotros sabemos que las poblaciones, que es lo que nosotros manejamos en lotes, evolucionan, ¿no? Y para que haya evolución tiene que haber selección y tiene que haber adaptación. En el caso de selección, obviamente, tiene que poder reproducirse y dentro de la reproducción tiene que tener la capacidad de poder heredar, dentro de la progenie a esa característica que yo fui seleccionando. Y la adaptación, ¿sí? Es un proceso en el cual está sometida esta población a un estrés en particular. ¿Ok? Hay ejemplos en el caso de ryegrass que empezaron a desgranar antes. El caso típico y emblemático lo tenemos en Australia, en donde utilizaban destructores de semillas justamente para bajar ese aporte de banco de semilla que hablábamos y resulta que obviamente ryegrass empezó a desgranar antes de que pase la cosechadora y podamos destruir a estas semillas. Y otro punto importante, la campaña pasada nos sucedió también, es el tema del destino a donde yo voy a estar posicionando una de las herramientas que tengo para manejar, que es la fitosanitaria, ¿sí? Es decir, esos herbicidas que yo voy a estar utilizando, tengo dos destinos. Uno va a ser al follaje y otro va a ser al suelo. Si yo al follaje, ¿sí? Lo estoy teniendo estresado, es decir, yo a esa planta la estoy teniendo estresada y estoy pretendiendo utilizar herbicidas sistémicos, obviamente la sistemia se me va a ver reducida. Sumado a esto, y que el principal problema de fallas en los controles está atribuido a la calidad de agua que usamos,
es todo lo que son los acondicionadores de agua, ¿sí? Es decir, los adyuvantes, en este caso acondicionadores, a su vez de los activadores para lo que es la penetración, ¿sí? Como puede llegar a ser gramíneas, por el tipo de superficie foliar que tenemos, en el cual sí o sí tenemos que acompañar con aceites vegetales, en mejor medida si son metilados. Por lo tanto, si yo tengo a esa planta estresada, es probable que la eficacia de mi herbicida se vea reducida. ¿Tengo que dejar de usarlo por esa situación? No, pero sí sepamos de que tenemos que empezar a trabajar en condiciones en donde la planta sea más chica. Ese contexto ambiental hace de que yo tenga que cambiar un poco las reglas de juego, no me puedo demorar tanto. Y en el caso del suelo, que voy a describir rápidamente, hay múltiples factores de transformación y de transferencia que juegan el rol, ¿sí?, para que ese preemergente, que en definitiva estoy queriendo posicionar, cumpla la función. Y lo que principalmente nos faltó el año pasado fue precipitaciones. Ese herbicida, si no está en solución del suelo, baja la eficacia de acción de preemergencia. Sumado a que, si me queda en superficie y no se incorpora, ¿sí?, en la medida en que tiene que ser incorporado, hay herbicidas que pueden ser fotodegradados. A su vez también, conforme pase el tiempo, muchos herbicidas pueden aumentar la retención en el tejido o en el rastrojo que yo esté teniendo, sin hablar de tejido verde. ¿Sí? Estoy hablando de rastrojo muerto. Puede haber cambios en la retención y que requieran, ¿sí?, superada la instancia de que tenía que tener precipitaciones, mayores precipitaciones para poder incorporarse y activarse al suelo. Entonces, cuando hablamos nosotros normalmente de residualidad de herbicidas, siempre tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿no? En donde vamos a tener propiedades del suelo, textura, pH, materia orgánica y obviamente la degradación química y microbiana están relacionadas a la temperatura y humedad. Temperatura tuvimos de sobra, nos faltó humedad, ¿sí? Entonces, han llegado varias consultas respecto a lotes que por ahí de maíz los pasaron a trigo y van a salir a trigo y hay dudas a ver qué es lo que pasa con esos preemergentes, igual con soja, en donde se utilizaron preemergentes en soja y hay duda, ¿sí? No tanto con trigo, pero sí un ejemplo, cultivos de cobertura, que por ahí llegan algunas consultas respecto a esto, es decir, temperatura tuvimos, pero nos faltó humedad. ¿Y qué rol juega ahí la humedad en la degradación química y microbiana? Bueno, es importantísimo. La degradación de ese fitosanitario se da en la medida en que ese fitosanitario esté en solución del suelo, o al menos haya humedad acorde como para que la actividad microbiana se dé. Por lo tanto, en general nosotros decimos que a medida que aumenta el contenido de arcilla y materia orgánica, esa retención ¿qué va a ser? Va a ser mayor. Por lo tanto, la residualidad tendería a caer. ¿Ok? ¿Con qué digo esto? Y es la respuesta que normalmente damos. Si tu materia orgánica no es baja, en nuestra zona no esperamos tener problemas de carry para trigo al menos, de herbicidas que utilizamos en soja y en maíz. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Por qué? A medida que aumenta el pH, la retención y la degradación microbiana y química baja. Por lo tanto, eso me empieza a dar mayor persistencia o residualidad de este herbicida. Este es un factor importante también. Nosotros en la costa nuestra tenemos mucho microrelieve Gilgay, ¿no? Es decir, hay concreciones calcáreas en superficie, el pH suele ser más elevado ahí y es donde más efecto de carry vemos dentro de lo que es el sistema de manejo de cultivos. Y lo otro, que es donde más jugó el rol la campaña pasada, es que a medida que la temperatura y la humedad bajan, la degradación baja, y por ende, bien empezamos a tener aumento en lo que es la residualidad. Para lotes que por ahí salen de cultivo de maíz, ¿sí? Les voy a comentar ahora un poquitito de lo que es la emergencia de raíz. Para lotes que por ahí salen de cultivo de maíz, en general la mayoría están sucios, ¿sí? Salen sucios y estamos preocupados porque tenemos equinocloas o tenemos eleucines o hay digitarias que formaron semillas que lo tenemos ahí y no sabemos qué hacer. Bueno, la realidad es que ante una situación de esa, primero espero de que la emergencia de raíz de rama negra sea baja,
hasta ahora, por más que haya tenido precipitaciones. Pero con las pocas precipitaciones que tuve, ¿sí?, ese herbicida se solubilizó y en cierta medida esa maleza que está vegetando me está haciendo de bomba biológica para los herbicidas que yo tenía, que habían quedado, ¿sí?, retenidos y no habían sido degradados todavía. Por lo tanto, dada esa situación, yo esperaría de que el carry que ustedes temían tener no suceda, ¿sí? En general salieron así. ¿Vamos ahí? Entonces, el monitoreo del lote me permite a mí no solo poder identificar especies, ¿sí?, es decir, saber cuál es la población de malezas que estoy teniendo dentro del sistema que yo estoy manejando, sino también, ya que me vaya dando un indicio, ¿sí?, de que voy teniendo recuperación y hasta incluso puedo ver efecto fitotóxico de herbicidas dentro de esas malezas. Es un indicio que puedo tomar en cuenta ante una campaña seca, ¿sí?, o falta de precipitaciones como tuvimos. Sumado a que identificamos cuáles son por ahí las más problemáticas, ¿no?, o que al menos nos acomplejan el manejo dentro de lo que es el cultivo, tengo que tener en cuenta también de que la cobertura, aparte de saber quién está, en qué estado está para poder determinar el control, es la cobertura verde que estoy teniendo al momento de la toma de decisiones. ¿Por qué? Tenemos ensayos en herbicidas en donde son prácticamente insolubles, no sé, flumioxacin, pendimetalin, pueden ser ejemplos, en donde nosotros utilizamos a esos herbicidas destinados al suelo, es mi destino, por eso hice la intro de eso, con más de 20% de cobertura verde, y a mí a los 35 o 30 días estoy teniendo una diferencia del 50% de cobertura verde, ¿sí?, sobre esa parcela, entre haber hecho el reseteo primero y haber utilizado solamente ese preemergente junto con el postemergente. ¿Qué quiere decir esto? Me retuvo el preemergente, el tejido verde. No pasa lo mismo cuando trabajo con fitosanitarios, como pueden llegar a ser sulfonilureas, que tienen una solubilidad interesante, mayor, obviamente son solubles, y tienen movimiento dentro del suelo. Vamos hasta ahí. Por lo tanto, en general, en 3 años que ya venimos haciendo ensayos de posicionamiento de preemergente y cobertura verde, para flumioxacin, un ejemplo, solo o en combinación, nosotros tomamos un límite del 10%, no más que el 15%, de cobertura verde para poder esperar tener un efecto residual, ¿sí?, acorde a lo que estamos queriendo buscar. Lo mismo con pendimetalin. Ya el resto, por ahí no es tan influyente eso, y tomamos como límite 25, hasta incluso 30 podemos estirarnos, pero no más que eso de cobertura verde al momento de utilizar el preemergente y el postemergente. Por lo tanto, dentro del monitoreo, sumado a saber qué es lo que estoy teniendo, tengo que detectar eso, es decir, qué cobertura estoy teniendo para poder ir con las dos estrategias. Si nosotros hablamos de las dos especies más importantes, raigras esperamos que en marzo-abril sea el pico de mayor nacimiento, conforme tengamos precipitaciones y conforme no tengamos cobertura verde. Y en el caso de rama negra, esperamos, dadas las condiciones de distribución, ¿sí?, de precipitaciones normales, que el principal pico sea en otoño. Hay algunas zonas que venimos con muy pocas precipitaciones, con cobertura verde, como dije, por lo tanto yo en esos lotes espero que el principal sea en primavera y no ahora en otoño. Venimos viendo retrasado el nacimiento de rama negra. No sé si todos ven así, pero venimos viendo retrasado el nacimiento de rama negra. Raigras sí se concentró bastante y, sumado a eso, si hice el reseteo de ese lote que salió sucio, maíz, soja estamos cosechando ahora, ¿sí?, una vez que saqué la competencia verde, me nació bastante raigras. Por lo tanto, Bueno, para manejo, ¿sí?, postemergente, el posicionamiento de graminicidas solos o en combinación con glifosato no se ve afectada o no hay antagonismo. Es más, por ahí en aloxifop, un ejemplo, vemos un efecto benéfico o no podemos hablar de sinergia porque son poca diferencia. Pero si yo estoy teniendo en cuenta de que a mí ese raigras está pasando los 10 a 12 macollos, yo es muy probable que tenga rebrotes.
¿sí? Es muy probable que tenga rebrotes. Y la realidad es que en la situación en la que estamos ya esperamos tener raíces pasando ese estado de desarrollo. Por lo tanto, tengo que ir con algún quemante. El quemante, los días para hacer ese doble golpe va a depender de las condiciones post aplicación de ese sistémico, ¿sí? Si lo tengo nublado y frío, me tengo que retrasar. Si hay mucho sol y temperatura con humedad adecuada, puedo anticiparme y venirme a los 15 o 10 días. Si yo quiero combinar a estos graminicidas con hormonales, guarda dependiendo cuáles, ¿sí? Porque si yo utilizo un ejemplo, cletodin solo o cletodin con 2,4-D o con dicamba, empiezo a tener un efecto antagónico de estos graminicidas. Lo mismo pasa con aloxifoc. Ahora la consulta va a venir seguramente si es con todas las formulaciones de 2,4-D. La realidad es que no, ¿sí? Con las formulaciones nuevas el antagonismo es menor, ¿sí? Por lo tanto podríamos llegar a utilizarlo. Pero tener en cuenta de que sí o sí estoy teniendo un efecto antagónico. Obviamente no voy a buscar repartir los momentos de control porque lamentablemente operativamente no lo podemos hacer, pero sí sepamos de que si yo tengo un efecto antagónico, ¿qué tengo que hacer? Anticiparme. No puedo llegar al límite con el control. Y lo mismo con preemergentes, ¿sí? En donde puedo posicionar a flumioxacin, puedo posicionar a la combinación de sulfo, puedo a pendimetalin siempre con glifo, a piroxasulfone más flumioxacin. Bueno, en fin, tengo estrategias que me permiten llegar a los 50 días, ¿sí? De residualidad con condiciones relativamente aceptables. Obviamente en el caso de metsulfurón empezamos a tener problemas de manejo. En este caso, ese gráfico está destinado a la combinación de lo que es Rairas y rama negra, ¿no? Pero tenemos herramientas disponibles, y ya voy cerrando, como para poder manejarlos. Entonces, si yo hago, ¿sí? Y busco de registro qué estoy teniendo disponible para manejar en herbicidas sobre trigo, estoy teniendo esta paleta. Las hormonales, y justamente en la época, ya cierro Juan Manuel, porque me estás mirando, la hormonal es en la ventana de aplicación, justamente es en el momento en donde yo tengo que, en el caso de trigo, lograr la mayor cantidad, de macollos, ¿ok? Por lo tanto, es en esa etapa en donde yo sí o sí tengo que estar libre de maleza, sumado a la emergencia. Sumado a la emergencia por su habilidad competitiva, ¿ok? Entonces, puedo trabajar, en este caso, saliendo de un lote en donde tenga raigras, ¿puedo posicionar un graminicida? Sí. Ojo, que puedo llegar a tener efectos fitotóxicos si me meto a nacer, ¿sí? Si ese trigo me están haciendo dentro de los 15 días y no tuve precipitaciones antes, desde que posicioné al graminicida y están haciendo ese trigo, puedo llegar a tener efectos fitotóxicos. Por lo tanto, tener en cuenta esas cuestiones también, ¿sí? Y en el caso de posemergencia, para manejar a trigo, tenemos a graminicida, tenemos a ALS, ¿sí? Las cuales pueden llegar a ser herramientas viables siempre y cuando sigamos teniendo respuesta todavía, es decir, nuestra población siga siendo sensible. Hasta ahora venimos bastante bien. Aquí podemos llegar a tener algún problema acá en el sur de la provincia de Entre Ríos, obviamente Buenos Aires ya con gran problema. Por lo tanto, hasta ahora, dentro de las estrategias disponibles, podemos llegar a manejar en posemergencia a esta especie que es la que más agresiva es, menos en cultivo. Muchas gracias, pido disculpas por el retraso y quedamos a disposición.